Hoy, en esta tarde, el capítulo 2, los versos 1 al 13 de la carta de Santiago. Capítulo 2 de Santiago, capítulo 2, versos 1 al 13. Así que abra su Biblia ahí, ¿verdad? Abra su Biblia ahí en ese pasaje. Y quiero leer verso 1 y el verso 9. Verso 1 y 9. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, hermanos, esos dos versos establecen con toda claridad que el favoritismo o la parcialidad o la acepción de personas es un pecado. Es pecado, y por eso, hermanos, entonces vamos a aprender en esta tarde del pecado del favoritismo. Oremos. Nuestro Dios, gracias le damos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesús por la bendición, Señor, de reunirnos con libertad, sin temor, de tener su palabra, de leerla, memorizarla, estudiarla, meditarla y compartirla, Señor, y practicarla. Y en esta tarde, Señor, nos acercamos a su palabra, abrimos su palabra para seguir aprendiendo de ella. Por la mañana usted nos enseñaba sobre el costo, Señor, el costo de ser sus discípulos, el costo de seguirle. Y gracias, Señor, por desafiarnos por medio de esa palabra en la mañana. Ahora, Señor, continuamos estudiando esta carta desafiante, confrontante, Señor, confrontativa de su hermano Santiago. Señor, rogamos que su Espíritu Santo nos respalde como siempre, que su Espíritu Santo nos guíe, que sea Él, Señor, dirigiendo este tiempo, ya que por nosotros mismos no podemos, no tenemos capacidad. Permítanos estar atentos a lo que usted quiere enseñarnos esta tarde. Lo rogamos todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre. Amén. Amén. Santiago, mis hermanos, Santiago, en el capítulo 1, que ya hemos estado estudiando las semanas anteriores, ha venido abordando el tema de la fe. El tema de la fe, ha hablado sobre cómo la fe es probada. Nos ha hablado sobre la fe y la oración, la fe en las pruebas, la fe y la obediencia a la palabra de Dios, la fe demostrada. Nos enseñaba el Señor por medio de nuestro pastor Luis el domingo pasado. Y ahora, mis hermanos, en este pasaje, Santiago nos habla sobre la fe y la vida en comunidad. La fe y la vida en comunidad. Un problema que lamentablemente está bien arraigado en el corazón humano, en nuestros corazones, hermanos, y que se ha filtrado en la iglesia es el favoritismo, la parcialidad o la acepción de personas, lamentablemente. El favoritismo consiste en dar más importancia a unas personas y menospreciar a otras. Es algo que toda la Biblia condena. Toda la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, se puede dar cuenta de que la Biblia condena este pecado de manera, como cualquier pecado, ¿verdad? Lo condena de manera insistente. Este pecado se manifiesta en todos los contextos. Y es un pecado, al igual que todos, ¿verdad?, que hace un daño tremendo en las vidas de aquellos que son menospreciados, porque básicamente en eso consiste. Unos son valorados y otros son menospreciados. El daño entonces en las vidas de estas personas es inimaginable. El favoritismo o la parcialidad, mis hermanos, en primer lugar, aprendemos aquí en Santiago,
en los versos del 1 al 4, el favoritismo, la parcialidad o la acepción de personas es algo inconsistente con la verdadera fe. Es algo inconsistente con la verdadera fe. William Barclay parafrasea este verso 1 de Santiago de la siguiente manera. Me encanta cómo William Barclay lo parafrasea. Y él dice: hermanos, no podéis creer que tenéis fe en nuestro Señor o en nuestro glorioso Señor Jesucristo y sin embargo seguir haciendo discriminaciones. Se lo voy a leer otra vez. Hermanos, o sea, está hablándonos a nosotros. No podéis creer que tenéis fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo y sin embargo seguir haciendo discriminaciones. Es decir, hermanos, esto es algo que el impío, el no creyente, lo hace de manera natural y sin ruborizarse. Como dije, en los diferentes contextos se manifiesta este pecado. Pero hermanos, que se manifieste en el pueblo de Dios es inconcebible, es inadmisible. Esto es inconsistente con la verdadera fe. Santiago dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿En quién hemos depositado nuestra fe, hermanos? ¿Quién le ha salvado a usted? ¿Quién me salvó a mí? Mi Señor Jesucristo. Así que, hermanos, mi vida debe estar modelada, moldeada por el carácter de mi Señor Jesús. El ejemplo de Jesús, entonces. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Mi Señor. Hermanos, Él jamás hizo acepción de personas. ¿O recuerda usted a alguien que dijo, no? Él jamás hizo acepción de personas. Él recibió a pobres como a ricos. Él recibió a grandes y pequeños. ¿Recuerda que a los niños les encantaba estar con el Señor? A los niños les encantaba. De hecho, recuerda que los discípulos se enojaron porque los niños venían así, ¿verdad? Como hormiguitas al Señor. Los padres querían traer así. No, dijeron los discípulos. El Señor está muy ocupado. Él no puede atender a niños ahorita, están cosas más importantes. Y me encanta la versión que da Marcos, capítulo 10, me encanta. Dice que el Señor se indignó por esto que hicieron los discípulos. Él recibía grandes y pequeños, ancianos, jóvenes, personas adultas, adolescentes, a personas reconocidas en la comunidad como también a los marginados, a los educados como a los iletrados. Él no tuvo prejuicio hacia publicanos, prostitutas, gentiles, leprosos, mujeres consideradas inmundas. Todos se acercaban a Él con la certeza que serían recibidos y atendidos con amor y gracia divina. ¿Cierto? Todos venían a Él. Sabían que iban a ser recibidos, sabían que jamás iban a ser desechados o mal vistos. Me recuerda lo que es el Salmo 34. Los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Podían venir delante del Señor. Él fue llamado por sus adversarios amigo de publicanos y pecadores, ahí en Mateo 11:19. Hermanos, aún aquellos que le odiaban, testificaban de este aspecto, de esto en el carácter del Señor. Mire por favor Mateo 22:16, Marcos 12:14 y Lucas 20:21 específicamente. Lo vamos a estudiar más adelante, pero quiero leerlo porque está relacionado con nuestro tema el día de hoy. Lucas 20:21 dice, allí le preguntaron, el verso 20 dice que
y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Verso 21. Y le preguntaron diciendo a estos que fueron enviados por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, fueron enviados al Señor para acecharle, para ver en qué podían sorprenderle. Dice que estos le preguntaron diciendo: Maestro, vea, sabemos, como dijo Nicodemo allá en el capítulo 3 de Juan, sabemos que has venido de Dios, dijeron. O sea, todos los líderes religiosos, sabemos. Y estos dicen, sabemos, ¿qué dicen? Que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Sabemos que tú enseñas el camino de Dios con verdad y sabemos que tú no haces acepción de personas. ¿Quién testifica esto, hermanos? No lo dicen los discípulos. No es Pedro, ni Juan, ni ninguno de los discípulos. Quienes están afirmando esta verdad, esta característica de la persona de nuestro Señor, es que Él no hace acepción de personas, entre otras cosas. Entonces, mis hermanos, tenemos el ejemplo de nuestro Señor. Y si el Señor es su ejemplo y mi ejemplo, entonces, hermanos, la parcialidad, la acepción de personas o el favoritismo son inconsistentes con nuestra conducta, con nuestro carácter. Santiago nos muestra un ejemplo que revela este problema en los versos 2 al 4. Los versos 2 al 4. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Aprendíamos con uno de nuestros pastores, ¿verdad? Creo que fue nuestro pastor David, la disposición de las mesas, de cómo la gente se reunía. No eran mesas como estas, ¿verdad? Ahora uno se sienta, nadie busca un lugar particular o especial. Pero en ese tiempo las mesas eran ahí en forma de U, aprendíamos, y las personas estaban ahí, ¿verdad? Ubicadas de esa manera. Dice el Señor, ¿verdad? Muchos, ¿qué es lo que hacen? Dice, al que es importante le dice: mira, pasa y ubícate tú aquí, ¿verdad? En este lugar de honor. Pero al pobre, busca ahí por donde quedarte, o ponte ahí a mis pies. Ahora Santiago habla de un hombre con anillo de oro y ropa espléndida o lujosa. De un hombre pobre con ropa andrajosa, rota o sucia. Un contraste tremendo, hermano. Qué gran contraste. Un hombre con ropa lujosa, espléndida, con anillo de oro. Y cuando habla de anillo de oro, hermano, no se refiere a que andaba un anillo, ¿verdad? En esa cultura, para demostrar que yo era un acaudalado, un pistudo, un billetudo, ¿verdad? Andaba los dedos llenos de anillos, ¿verdad? Anillos en todos mis dedos. Entonces, cuando usted se encontraba con alguien que andaba, no un anillo, ¿verdad? La gente me mira y sabe que este anillo es mi anillo de matrimonio. No que soy pistudo, ¿verdad? Entonces, andaban anillos en todos los dedos. A eso se refiere Santiago. Cuando dice anillo, en realidad es un plural ahí. Es que anda varios anillos esa persona, aparte de que anda ropa lujosa. Uno es tratado de manera especial, dice Santiago, con agrado, es puesto en un lugar privilegiado, mientras que el otro es tratado de forma despectiva y acomodado en el piso, o allí donde haya lugar. Esto, hermanos, decía, esto es común en alguien que
no conoce a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Ahora, ¿por qué hacen esto aquellos que no tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Aunque Santiago está hablando allí a creyentes, está confrontando a creyentes, sin embargo, pensemos un poco, ¿verdad? ¿Por qué hacen esto los no creyentes? Los no creyentes, hermanos, hacen esto porque piensan que obtendrán algún beneficio de esa persona que viene llena de anillos, con ropa lujosa, es decir, esa persona que tiene mucho dinero, que es alguien adinerado. El impío hace eso porque si quedo bien con él, dice, hoy por ti, mañana por mí. No sabemos las vueltas que tiene la vida. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted esos refranes, verdad? Tenemos unos refranes bien así. Nadie sabe las vueltas que tiene la vida. Que da el día de mañana y yo voy a necesitar, ¿verdad? Y si no lo trato con deferencia, con cortesía, entonces, y tal vez mañana puedo necesitar de él. El impío hace eso. Hace eso. Piensan que obtendrán algún beneficio de parte de esa persona. En cambio, en cuanto al pobre, piensan que de éste no van a recibir nada. Allá en Lucas capítulo 6, verso 31 al 34, el Señor aborda esta lamentable práctica. Ahora, Santiago, dije, claramente está hablando a la gente de la iglesia. Hermanos, comienza diciendo, es para nosotros. Entonces, ¿por qué hace esto un cristiano, hermanos? ¿Por qué hace esto un cristiano? Santiago dice, hermanos, en el verso 4, que eso es el fruto. Óigame, qué tremendo eso. Dice Santiago que esa actitud, esa conducta, esa práctica, esa manera de comportarse de un creyente hacia otro es el fruto de un corazón malo. Es el fruto de un corazón malo. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Eso es el fruto, dice Santiago, de un corazón malo. Ahora, ¿cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que Santiago habla de malos pensamientos, nosotros convirtiéndonos en jueces? Hay un solo juez. Y se supone, hermanos, que nuestro corazón día a día está siendo transformado, conformado al corazón de Cristo. Pero dice Santiago, cuando ustedes hacen eso, ¿sabe qué? Están manifestando un corazón que no está siendo transformado por el Señor. Eso quiere decir entonces, hermanos, que hay un problema ahí. Eso significa que el Señor, el Espíritu Santo no estamos permitiendo al Espíritu Santo obrar en la vida. Recuerda que Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sí, recuerda ese versículo, ¿verdad? Ahora, hermanos, ese verbo imperativo ahí, sed llenos, es un verbo, mis hermanos, que indica continuidad, que indica que es una acción que debemos estar haciendo permanentemente. O sea, nos llenamos del Espíritu Santo, mis hermanos, todos los días, o deberíamos llenarnos del Espíritu Santo todos los días. No una vez a la semana, no una vez al mes, no una vez cada 6 meses. Es algo que debemos hacer todos los días. Esa es la única forma, hermanos, en que nuestro corazón malo se convierte en un corazón parecido al de nuestro Señor. Y recuerde que de la abundancia del corazón actúa la persona, habla la boca, de la abundancia del corazón.
Entonces, mis hermanos, no estamos, ese creyente, si está actuando de esa manera, si está viendo con parcialidad, si está viendo con buenos ojos a algunos miembros de la familia, pero está viendo con desdén a otros miembros de la familia, quiere decir que ese creyente, Santiago está hablando a creyentes ahí, no están permitiendo el control, la autoridad, el dominio, el señorío del Espíritu Santo en su vida. Entonces la vida no es transformada, hermanos. La única forma en que la vida es transformada es cuando cada día le cedemos el control de nuestra vida, le damos el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Pablo, hablando de la conducta, hermanos, en Efesios 4, 20 y 21, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Sí lo ve? Efesios 4, 20 y 21. Si usted y yo hemos escuchado a Jesús, si usted y yo hemos aprendido de Jesús, entonces es imposible, mis hermanos, manifestar una conducta como esa. Ustedes no han aprendido esas cosas de Cristo, dice Pablo. Si es que en realidad le han oído. ¿Qué es lo que quiere decir? Si es que realmente ustedes han sido regenerados, si es que realmente ustedes han sido salvados por el Señor. Ahora, si ustedes continúan con esa conducta, siempre me remito allá a 2 Corintios 3, hermanos. Examínense, dice Pablo, para ver si están en la fe. Pruébense. No vaya a ser que estén reprobados, dice Pablo. Mis hermanos, la parcialidad, la acepción de personas al favoritismo es inconsistente con la verdadera fe. Pero lo segundo, hermanos, el favoritismo, la parcialidad o la acepción de personas es inconsistente con la persona de Dios. La persona de Dios, versos 5 al 7. Hermanos míos amados, ahí le puso un poquito más. Como decía el pastor Edmundo, un domingo de estos que predicaba. Aquí le agrego un poquito más, dijo el pastor Edmundo, ¿verdad? Me gustó eso, hermano, ¿verdad? Yo no lo había visto. Aquí le agrego un poquito más, dice. Y primero que dice, en el verso 1 dice, hermanos míos. Sí, ustedes son mis hermanos, dice Santiago. Pero en este verso 5 ahora agrega algo más. Hermanos míos amados. Santiago está apelando, hermanos, a que veamos, mis hermanos, nuestra posición ahora delante del Señor. No solamente hemos sido salvados, no solamente somos parte de la familia de Dios, pero hermanos, dice Santiago, ustedes son amados, hermanos. ¿Saben por qué son hijos de Dios? ¿Saben por qué? Porque son parte de la familia de Dios. Porque de tal manera los amó Dios a ustedes. Entonces, ¿cómo pueden ustedes, cómo podemos nosotros, si hemos sido amados, si somos tan amados, somos tan valiosos, somos un tesoro para el Señor? ¿Cómo es posible que estemos viendo a otros con una actitud diferente de la que nosotros fuimos vistos por el Señor? Hacia ahí va Santiago. ¿Sabe, hermanos? Es que mire, somos tan olvidadizos. Nos olvidamos rápido, hermanos. Somos como aquel tipo de los dos deudores. ¿Recuerda la parábola de los dos deudores? Vino aquel hombre y dijo, a ver, ¿cuánto vos me debes? ¿Verdad? Y le dijo, qué barbaridad de talentos, que era una suma impagable. Era una suma impagable. Y entonces, pues no, dijo el acreedor, métanme a la cárcel hasta que pague. ¿Qué iba a pagar? Nunca iba a pagar, si era una millonada.
Pero aquel hombre vino, se tiró a los pies de su acreedor y dijo: perdóname la deuda, dame tiempo, te voy a pagar. Y le rogó y le lloró y le suplicó. Y el acreedor fue tocado en su corazón y dijo: está bien, te voy a perdonar. Y salió feliz el hombre. Cuando sale ahí al portón, encuentra a otro hermano de él, a otro paisano ahí, que le debía unos cuantos pesos, unos cuantos miles le debía. Y entonces dice que lo agarró del cuello y le dijo: págame lo que me debes, págame. Y le dijo, y aquel hombre hizo lo mismo, se tiró a sus pies, le dijo: dame tiempo, yo te voy a pagar, amigo, hermano, yo te voy a pagar, por favor, ayúdame. No, dijo: ¿cuál? A la cárcel. Hermano, si acababa de ser perdonado ese tipo. Y vinieron los siervos del acreedor y le dijeron: Señor, queremos informarte de algo. No es chisme, ¿verdad? Es información, porque es a ti que te la estamos diciendo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre el chisme y la información? ¿Usted sabe? ¿Cuál es la diferencia entre el chisme? El chisme es cuando usted le dice algo a otra persona que no tiene nada que ver en el asunto. Pero cuando usted trae esa información y se la da a uno de sus pastores, ¿verdad? O a su líder de grupo, ¿verdad? Entonces, esa es información. Estos siervos vinieron e informaron a su señora y le dijeron: queremos informarte de esto, el hombre que tú perdonaste, fíjate que hizo esto y esto. ¿Cómo? Sí, dice: tráiganmelo, dice. Te perdoné aquella deuda impagable, le dice el hombre, y tú no podías perdonar a tu consiervo que te debía unos cuantos pesos ahí. Agárrenmelo, métanlo a preso, que no salga de ahí hasta que pague. Y nunca iba a salir, pues, si era una deuda impagable. Hermanos, así somos nosotros. ¿Cómo nos olvidamos rápidamente, hermanos, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Hermanos míos amados, dice Santiago, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Cómo es posible? Mire, Santiago era bien incisivo, hermano. Dice: ¿cómo es posible, hermanos, que ustedes hagan, ¿cómo decimos nosotros? Que ustedes anden chinchineando ahí esos ricos, que son los que los arrastran a los tribunales. Y no entiendo eso, dice Santiago. Pero, hermanos, estamos hablando de que el favoritismo es inconsistente con la persona, del carácter de Dios. Mis hermanos, si es que la gran característica de Dios es su absoluta imparcialidad. Absoluta imparcialidad. Leíamos Hechos 10:34. Pedro está allí en la casa de Cornelio. Llega a la casa de Cornelio después que el Señor ha bajado unos lienzos con animales inmundos y de todo ahí. Y entonces le dice el Señor a Pedro, estaba ahí en Jope, ¿recuerda? Pedro, mata y come. No, dijo Pedro. Jamás he comido, jamás ha entrado en mi boca cosa inmunda. Lo que yo he purificado no lo llames tú inmundo. Y esto se hizo, dice, por 3 veces, y bajó aquel lienzo y luego se fue. Era un mensaje de que Pedro tenía que ir y dar el evangelio a los gentiles, algo que era inadmisible para un judío. Pero entonces llegan los hombres de Cornelio y le dicen: nuestro amo Cornelio manda a llamarte porque un ángel le apareció y le dijo que tú tienes un mensaje importante que darle. Vamos, dijo Pedro. Y cuando llega a la casa de Cornelio, hermanos, está aquella casa llena ahí de personas. Está la familia de Cornelio, los compañeros de Cornelio. A ver cuánta gente tenía Cornelio ahí. Y entonces, ¿cómo comienza Pedro su mensaje? Ahora entiendo, dice Pedro. Qué cabezón soy yo, ¿verdad? El Señor se los había dicho cuántas veces, hermanos. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, toda Samaria. O sea, a toda la gente van a compartir. Pero dice Pedro: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pablo, mis hermanos, en Romanos capítulo 2, verso 11. Gálatas 2:6.
Voy despacito, hermano, no quiero que me regañe después, que voy rápido. Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9 y Colosenses 3:25. Para muestra 4 botoncitos le estoy dando. ¿Los apuntó? Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9 y Colosenses 3:25. Ahí Pablo describe de manera explícita, sin ambigüedades, hermanos. Nada de gris. El Dios, creador del universo y de cada ser humano que habita este mundo, dice Pablo, no hace acepción de personas. Ese es su carácter. No hace acepción de personas. No mira a unos de una manera y a otros de otro. En el Antiguo Testamento, hermanos, se enseña esta misma verdad. Dios no hace acepción de personas. Él es imparcial. Puede verlo en Deuteronomio 10:17 y en Job 34:19. Deuteronomio 10:17 y Job 34:19. Es el carácter de Dios. El carácter de Dios. Pero, mis hermanos, también vemos su plan, el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios, hermanos? Que personas de todos los estratos sociales sean salvos. De todos los estratos. Ricos, pobres, grandes, pequeños. Lo decía el domingo pasado, no lo voy a repetir. Si usted estuvo el domingo pasado, lo dije. ¿Recuerda? Altos, blancos, feitos, guapos como yo, ¿verdad? Y, o sea, de todo, hermano. Todos caían ahí. Ese es su plan, mis hermanos. Ese es su plan. Salvar de todo contexto y de todo estrato. Proverbios 22:2 dice, el rico y el pobre se encontraron. A ambos los hizo el Señor. A ambos los hizo el Señor. Entonces, si Él los hizo, su gracia está disponible para ellos también. Para ricos y para pobres. Ahora, hermanos, sin embargo, debido a la autosuficiencia que le proporcionan las riquezas a una persona, para esta persona es más difícil reconocer su necesidad de Dios en su vida. El Señor lo dijo ahí en Mateo 19:14, ahí lo dijo el Señor, 19:24, perdón, Mateo 19:24. Dijo el Señor allí, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, ¿está afirmando el Señor que un rico no puede ser salvo? No, hermanos. En la Biblia tenemos un montón de personas de recursos. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, un montón de personas, hermanos. No es que el Señor dice, como sos rico. No, hermanos. Pero el Señor dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, porque, como digo, ellos creen que teniendo todos esos bienes, como aquel rico insensato, no tienen necesidad de nada más. Pero la gracia del Señor está disponible para ellos. En cambio, los pobres, hermanos, por el hecho de carecer de las comodidades de este mundo, tienen una mayor disposición a recibir la gracia del Evangelio. Si no, vea, por ejemplo, lo que dice Pablo ahí, en 1 Corintios 1, 26 en adelante. 1 Corintios 1, 26, 27 y 28. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Vea, sino, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que no es. ¿Por qué hizo esto el Señor en verso 29? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero mírense, hermanos, dice el apóstol Pablo, mírense. Y hermanos, es que cuando usted y yo miramos la iglesia en su totalidad,
debemos estar de acuerdo, hermanos. Debemos estar de acuerdo que quizá un 70% de la iglesia, quizá, no sé si ando mal en los porcentajes, quizá un 70% de la iglesia está compuesta por personas, ¿verdad? No personas ricas, no personas acaudaladas, no personas adineradas, no personas poderosas, como dice Pablo ahí, sino de personas sencillas, humildes, ¿verdad? Sin tantos recursos. De eso está hablando Santiago. Ahí lo dice. Y en los versos 6 y 7, hermanos, Santiago entonces presenta un argumento contra la actitud de estos hermanos a los que está escribiendo. Ahí dice Santiago que el pobre es afrentado, ¿verdad? Dice Santiago, versos 6 y 7, pero vosotros habéis afrentado al pobre, humillado es la palabra, afrentado, humillado al pobre. Y luego entonces dice, no os oprimen los ricos, si no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Es decir, hermanos, es ilógico tener esa actitud, dice Santiago. El pobre es afrentado mientras Dios hace lo contrario. Vea por favor, me encanta el Salmo 113. El Salmo 113, los versos 7 y 8, es uno de los salmos que siempre hago en mis oraciones. Salmo 113, versos 7 y 8. Bueno, el 5 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Vea, ese es nuestro Dios. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Verso 5. Que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, porque es tan grande. Ahora, ¿qué hace? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, o sea, al necesitado, alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ese es el Dios de la palabra. Ese es el Dios que le ha salvado a usted y a mí. Ese es el Dios que nos ama. Proverbios 14, 21 dice, peca el que desprecia a su prójimo. Proverbios 14, 21, peca el que desprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El que tiene misericordia del pobre, hermanos, es aquel que está reflejando el carácter de Dios. Porque Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar y lo hace habitar con los príncipes. Dice Santiago, los ricos les oprimen, les arrastran a los tribunales. Eso es terrible, hermanos. Pero ve lo segundo que dice Santiago ahí, que los ricos blasfeman el nombre que es invocado sobre vosotros. ¿De qué está hablando Santiago ahí? ¿Qué nombre es blasfemado? El nombre de nuestro Señor. Los ricos no solamente, dice Santiago, los arrastran a ustedes, ¿verdad?, los tribunales para saldar deudas, para obligarlos a pagar o a realizar algún trabajo como pago. Pero ¿saben qué? Los ricos blasfeman el nombre que fue invocado sobre vosotros. Blasfeman el nombre de Jesús. Pisotean el nombre de Jesús. Desprecian el nombre de Jesús. Se burlan del nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, la parcialidad del favoritismo es inconsistente con la persona de Dios. Lo tercero, mis hermanos, que nos dice Santiago aquí en los versos 8 al 11 es que el favoritismo, la parcialidad es inconsistente con la revelación de Dios. Versos 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, es decir, la mayoría de mandamientos, sería, ¿verdad?, una traducción. Cualquiera que guardare la mayoría de los mandamientos, pero ofendiere en un solo de ellos, un solo punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hermanos, dice Santiago, el favoritismo, la acepción de personas es inconsistente con la revelación de Dios. La ley establece, mis hermanos, con claridad meridiana que debemos amar a nuestro prójimo. Santiago habla de la ley real. ¿Por qué dice Santiago ley real? Porque esta ley, mis hermanos, es el principio fundamental del reino de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el Rey de reyes, el Señor de los señores. Por eso Santiago habla de la ley real, porque es la ley que emana del Rey. Es el primer y más grande precepto, mis hermanos, el que gobierna a todos los demás y constituye la base de toda la ley. Eso lo vemos en Mateo 22, 36 al 40. Un maestro se acercó al Señor allí y le dijo: maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Y el Señor le dijo: este es el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todas tus mentes, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, dijo el Señor. El segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 14, Gálatas 5, verso 14, y Romanos capítulo 13, versos 8 al 10, dice que la ley y los profetas se resumen en este mandamiento. Vea Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. No debáis a nadie nada, dice Pablo, sino el amaros, ámense unos a otros, dice. Vea, ¿por qué? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, dice Pablo, en esta sentencia se resume. ¿Lo ve? En esta sentencia se resume. ¿Cuál es esa sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿lo ve? Y en Mateo 5, 43 y 44, Mateo 5, 43 y 44, dice Jesús: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, yo el Rey, os digo, ama a tu enemigo, bendice a aquel al que te ultraja, ora por el que te persigue, haz bien a aquel que te hace mal a ti. O sea, todo lo contrario, hermano. ¿Quién nos está mandando a que hagamos eso? El Rey. Esa es la ley real. Es la ley del Rey. Ese es el mandato establecido por Jesús. Y Santiago, mis hermanos, concluye esa parte diciendo que el favoritismo nos convierte entonces, el hacer acepción, nos convierte en transgresores de la ley, convictos. Y un convicto, hermano, no le espera nada más que un terrible castigo. Y lo cuarto, hermanos, que quiero que veamos acá es que la parcialidad o el favoritismo es inconsistente con la vida de un verdadero cristiano. Ya lo hemos venido compartiendo, pero vamos a puntualizarlo aquí.
es inconsistente con la vida de un verdadero cristiano. Dice versos 12 y 13, así hablad y así haced. Es decir, hermanos, eso se llama consistencia, consecuente, ser consecuente. Es decir, que lo que yo digo, eso es lo que yo debo vivir. Si yo digo una cosa, hermanos, pero hago otra, entonces soy una persona inconsecuente o inconsistente. Una persona con doblez. Dice Santiago, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Y quién es el que no hace misericordia? Aquel que fue perdonado, hermanos, y al salir encontró a su consiervo y lo agarró del cuello y lo estaba ahorcando, dice la palabra, y le dijo, si no me pagas, ahorita mismo te voy a meter preso y jamás vas a salir de ahí. Ese tipo no mostró misericordia. Y cualquier creyente, hermanos, que tiene esta actitud, que es una persona parcial, que mira a unos de una buena manera y a otros los mira así con recelo, así de medio lado, entonces es una persona que no tiene misericordia, que no recuerda que el Señor lo miró a él en su miseria, en su ruina, en su bancarrota espiritual, y allí todo andrajoso, como el hijo pródigo, de allí, de esa situación lo levantó. Puso un anillo en su mano, calzado en sus pies, ropa. Mató un toro gordo e hizo una gran fiesta. No hay que olvidar eso, hermanos. Ese pródigo somos nosotros. Entonces, cuando veamos a otros, recordemos lo que eran. Y de esa manera vamos a extender la misericordia para ellos. La misericordia debe entonces caracterizar al Hijo de Dios, al cristiano. Así hablad y así haced, dice. Lo que dice la palabra, lo que manda la palabra, lo que ordena la ley real, eso es lo que debemos hacer. No hay que hacer parcialidad, no hay que hacer acepción. Hay que actuar como el Señor nos enseñó que debíamos actuar. Debemos hacer eso también, mis hermanos, porque hay una expectativa de juicio. Hay una expectativa de juicio. Vamos a rendir cuentas, hermanos. Vamos a rendir cuentas delante de... Creo que Santiago aquí en este punto está refiriéndose al Bemá, está refiriéndose al tribunal de Cristo, donde vamos a comparecer los creyentes. Y vamos a comparecer ahí, mis hermanos, no para ser juzgados y lanzados al fuego, no. Vamos a comparecer ahí para recibir, ¿verdad?, la aprobación del Señor por lo que hicimos, por las obras que hicimos. Dice Santiago, viene ese juicio. ¿Cómo vamos a presentarnos delante de nuestro juez, delante de nuestro rey, delante de nuestro Salvador, si tuvimos esa actitud hacia nuestros hermanos? Dice Santiago, hay que tener presente eso, hermanos. ¿Cuál es el resultado? Dice Santiago en ese juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Aquel que hace acepción de personas, que hace favoritismo, que hace parcialidad entre unos y otros. Dice Santiago, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia. Mis hermanos, es lo que el Señor quiere que hagamos. El favoritismo, hermanos, es la negación del amor cristiano. El favoritismo es la negación del amor cristiano. Algunas formas, bueno, ahora podemos decir, bueno, nosotros, ¿verdad? No hacemos eso, ¿verdad? Nosotros nos sentamos a unas personas aquí en ciertos asientos y a otros, andate allá, por la cocineta, ¿verdad? Allá sentate por allá, hermanos. Aquí vamos a poner, ¿verdad? Nada más a los... No, nosotros no hacemos eso aquí en la iglesia, ¿verdad? Ahora, hermanos, rápidamente para terminar, les voy a mencionar 3 maneras en que a veces los creyentes cometemos ese pecado. Elitismo espiritual y social, hermanos. Es cuando creamos círculos cerrados que excluyen a quienes no comparten mi estatus social, doctrinal o ideológico. Elitismo espiritual y social. Muchos creyentes, mis hermanos, en las iglesias hacen sus argollas, hacen sus círculos, ¿verdad?
Y son círculos tan cerrados. Yo a veces les digo, hermano, tenga su argolla, quiere tener su argolla, está bien. Pero ¿sabe qué? Deje un eslabón abierto ahí. ¿Para qué? Para que otros puedan entrar en esa argolla, meterse en esa argolla. Pero hay argollas, hermanos, que son puro elitismo. Allí nadie puede entrar. ¿Sí? Los jóvenes hacen ese tipo de argollas. Mujeres hacen ese tipo de argollas. Hombres hacen ese tipo de argollas. Otros quieren entrar y empujan. Hasta que se rinden, dicen, no, aquí no puedo entrar. ¿Verdad? Aquí no se puede. Debemos tener cuidado con eso, hermanos, con crear grupos, ¿verdad? Y aquí solo nosotros, ¿verdad? Aquí no entra nadie más, como adolescentes, ¿verdad? Como niños. No se puede. Falta de calidez fraternal. Falta de calidez fraternal es otra forma en que manifestamos el favoritismo, hermanos. Saludar o ser amable solo con ciertos grupos dentro de la iglesia, mostrando frialdad hacia otros. Saludar o ser amable solo con ciertos grupos dentro de la iglesia, mostrando frialdad hacia otros. El Señor nos libre, hermanos, el Señor nos libre. Examinémonos, hermanos, ¿verdad? Aquí está Santiago pasándonos el examencito. Justificación basada en la personalidad, es otra forma de favoritismo. Justificación basada en la personalidad. Es decir, el favoritismo se disfraza de afinidad de personalidad. ¿Verdad? No es que yo me llevo solo con esto porque estos, ¿verdad? Son bien alegres y, ¿verdad? Y aquellos son bien serios. Entonces aquí, no, ¿verdad? Estos son afines conmigo. Olvídese, hermano. O todos en la cama o todos en el piso. Así, ¿verdad? O todos acostamos en la king size o todos dormimos en el piso. Pero no, nosotros vamos a dormir aquí, ¿verdad? Pero y ustedes ahí quédense en el piso, ahí en el petate. No, hermano. No es posible. La iglesia debe mostrar amor y atención equitativa a todos, independiente de la personalidad, independiente, mis hermanos, de cómo viste, independiente de cómo sea su expresión. Mis hermanos, el Señor amó a todos, recibió a todos. Y es lo que nosotros debemos hacer también. Exactamente, hermanos, es lo que somos llamados a hacer. El Señor nos ayude, hermanos. Termino con una pregunta, hermanos. Usted ya me conoce, ¿verdad? Siempre me gusta hacer examencitos. ¿Cuántas personas ha conocido usted en lo que va del año? ¿Cuántas personas ha conocido? ¿Ha conocido 3? ¿Ha conocido 4? ¿5? ¿Ha conocido unas 10 personas? Llevamos 4 meses de este año. ¿Cuántas personas ha conocido usted aquí? ¿Sabe? Yo a veces me he asombrado. Porque le digo, hey, mira, ¿y quién es? ¿Verdad? ¿Sabes de fulano? Te estoy hablando de fulano de tal. No. Le digo, pero si tiene años estar viendo a la iglesia, ¿cómo es que no lo conoces? ¿Es fulano de tal? No. Yo digo, ¿cómo es posible que pasemos aquí años en la iglesia viéndonos unos con otros, hermanos, y no nos sepamos el nombre? No nos conozcamos. Para mí es inconcebible ese asunto, hermano. El Señor nos perdona, hermanos, de hacer círculos, de hacer grupos. Y hermanos, el Señor nos ayude a ponernos como meta, hermanos. Por lo menos conocer 1 o 2 personas cada mes. Por lo menos 1 o 2 personas cada mes, mis hermanos. Vea cuántas personas hay, solo ahorita en la tarde, ¿verdad? Vea y diga, no conozco. Algunas personas me dicen, pastor, ¿usted por qué conoce tanta gente? Le digo, ¿sabe qué? Es que yo miro a alguien que no conozco y ¿sabe qué hago? Inmediatamente le caigo encima y voy, me llamo Celso Midense. ¿Y su nombre? Me llamo Víctor, mi esposa Vera. Se sientan allá, hermanos, allá se sientan, Víctor y Vera. ¿Cuántos conocen a Víctor y a Vera? ¿No? ¿Cuántos conocen a Samuel y a Valerie? Hermanos, debe preocuparnos ese asunto. Debe preocuparnos. Disculpen, hermanos, ¿verdad? Pero ustedes ya me conocen. Soy como Santiago, hermanos. ¿Sí? Así que, hermanos, cambiemos esa actitud. Procure conocer a sus hermanos. Procure conocerlos.
Acérquese. Si no lo conoce, no tenga pena. Es que es bien serio. No tenga pena. Es que es bien callado. No tenga pena. Acérquese. Hable con él. Me llamo Juan. ¿Cómo te llamas? Me llamo Vladimir. Hermanos, mucho gusto, hermanos. Y grábese el nombre. Y ya va a ver qué gozo, hermanos. Qué lindo es conocer a las personas por su nombre.